Hola, buenas tardes. El día de hoy quien les habla, Luis Ponce, alumno de quinto de secundaria, les expondrá los aspectos más importantes del primer periodo de gobierno de Alberto Kanja Fujimori Fujimori. Sus padres, Naoshi Fujimori y Matsuo Inomoto, campesinos de extracción pobre, emigraron desde la prefectura japonesa de Kumamoto en 1934. Alberto Fujimori nació en Lima el 28 de julio de 1938. Es un político e ingeniero agrónomo peruano japonés, presidente de la República del Perú desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre del 2000. Fue elegido rector de la Universidad Agraria, cargo que ocupó hasta 1989. En torno a su figura surgió la corriente política denominada Fujimorismo. Actualmente se encuentra en prisión en el penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, tras ser condenado por diversos crímenes, entre ellos los de la violación de derechos humanos, corrupción, peculado y usurpación de funciones, entre otros. Honradez, tecnología, trabajo. Lema de Alberto Fujimori. Grupo político. Fundación 5 de octubre de 1989. Cambio 90 fue el primer partido político peruano fundado por Alberto Fujimori. Entró en el espacio político en 1989 y se convirtió en la mayor fuerza política en el país en 1990. Fue el primero de los partidos de inspiración fujimorista, como ideologías, populismo de derecha, mercantilismo, donde se entiende por este concepto que las riquezas de un país son respaldadas por los metales preciosos, corporativismo y fundamentalismo cristiano. Entre los principales contendientes de las elecciones de 1990 se encuentra el célebre premio Nobel Mario Vargas Llosa, con el movimiento Libertad Fredemo. En la primera vuelta obtuvo un número total de votos de 2.171.957. En la segunda vuelta obtuvo un número total de votos de 2.713.442, lo cual no le alcanzó para ganar la presidencia del Perú. El Frente Democrático, Fredemo, fue una coalición política peruana conformada en 1988. Los partidos tradicionales, Acción Popular, fundada en los años 50, y Partido Popular Cristiano, fundada en los 60, junto con el Movimiento Libertad, se unieron y formaron el Frente Democrático, para ser una sola fuerza con miras a las elecciones municipales de 1989 y sobre todo a las elecciones generales de 1990. Su candidato presidencial fue el doctor Mario Vargas Llosa, que quedó en segundo lugar siendo derrotado en segunda vuelta por el ingeniero Alberto Fujimori. ¿Qué pasaba en el Perú en los años 90? Las personas estaban cansadas de las promesas vacías y sobre todo de los partidos tradicionales, por lo que decidieron dar su voto de confianza a un nuevo partido, en este caso Cambio 90, y a su candidato Alberto Fujimori. Como otro contendiente en las elecciones de 1990 tenemos a Luis Alva Castro, candidato de otro partido tradicional como lo es el APRA. El número de votos que obtuvo en la primera vuelta fue de 548.386. El ganador de las elecciones de 1990 fue el ingeniero Alberto Fujimori, con el partido Cambio 90, con un número total de votos en la segunda vuelta de 4.522.563. Durante el proceso como candidato a la presidencia del Perú, Fujimori supo ganarse el cariño del pueblo, yendo a las zonas más alejadas del país. Acá en una foto lo vemos manejando un tractor, también en la caravana publicitaria de Cambio 90. Años más tarde también lo vemos demostrando su apoyo a las Fuerzas Armadas en el conflicto armado con el Ecuador en el 95. Contexto, antecedentes, proceso y fin del primer periodo presidencial de Alberto Fujimori. Como primera imagen que caracteriza los antecedentes del contexto histórico del primer gobierno presidencial de Alberto Fujimori, observamos al expresidente Fernando Belaúnde Terry, el cual empezó su segundo mandato presidencial el 28 de julio de 1980 y culminó el 28 de julio de 1985. En la segunda imagen podemos observar publicidad de Sendero Luminoso. Ya existía desde la época del gobierno militar de los 70, solo que esperaron la ocasión propicia para iniciar lo que se llamaba la Guerra Popular o Lucha Armada, y esa fue el retorno a la democracia. Un día antes de las elecciones en la localidad yacuchana de Chuchi, un grupo armado de 5 encapuchados irrumpió en el local donde se guardaban las ánforas para las elecciones nacionales y quemaron las ánforas y el libro de registro electoral. El ataque fue considerado por Sendero Luminoso como el inicio de la Guerra Popular, el 17 de mayo de 1980. En la tercera imagen podemos observar cómo las localidades de la serranía peruana fueron afectadas por el terrorismo. En la cuarta imagen vemos a su líder tras las rejas, Abimael Guzmán. En la quinta y última imagen podemos observar el elevado endeudamiento externo que afectó la precariedad del sistema, y desde 1982 el crecimiento económico descendió en gran magnitud,
Como consecuencia, se presentó un enorme número de desempleados, debilitamiento de la sociedad civil, crisis de los partidos políticos y la informalización de las clases populares. Como antecedentes más próximos tenemos el primer gobierno presidencial de Alan García, que inició en el 85 y finalizó en 1990. La actividad terrorista llevada a cabo por Sendero Luminoso y el MRTA se había iniciado durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pero se extendió y se intensificó casi a nivel nacional bajo el gobierno de García. Extensas regiones como la selva de Huallaga y casi todas las alturas de los Andes centrales cayeron bajo el control de las huestes terroristas. Estos irrumpían de improviso en los pueblos, asesinaban con extremada crueldad a los policías y a las autoridades locales. Como segunda y tercera imagen tenemos a dos de los organismos más importantes en la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Por qué coloqué estas dos imágenes? En 1986, a falta de ingresos suficientes y de inversión para reactivar la economía, García tomó una grave decisión: limitar el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. Esto le mereció al Perú ser considerado un país no elegible por parte del Fondo Monetario Internacional. Todo empezó a salir mal. La devaluación del INTI frente al dólar un año más tarde, antes un dólar equivalía a un INTI, más tarde se necesitaba 175.000 INTIs para obtener un dólar. En 1987 llegó a 114,5%, sumado a la pobreza extrema golpeada fuertemente por el terrorismo, hicieron entrar al Perú en una crisis irreversible. En 1988, el país cargaba en su cartera una deuda de 600 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y 400 millones de dólares al Banco Mundial. Además, entre 1988 y 1989, la cifra de la hiperinflación llegó a 497,3%. Todos estos acontecimientos, sumados a la crisis social y política del momento, llevaron al país a su peor crisis en su corta historia económica. 5 de abril de 1992, autogolpe de Fujimori. Instauró el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Esta medida logró realizar lo siguiente: disolver el Congreso de la República del Perú, con lo cual neutralizó a sus opositores políticos. Esta decisión de Alberto Fujimori no alarmó a la población en general, ya que el Congreso venía actuando de forma negativa. Analizaremos los resultados de las decisiones tomadas por Alberto Fujimori en su primer periodo de gobierno, del 90 al 95. Visto anteriormente, Alan García rompió los acuerdos del Perú con los organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Fujimori y su grupo de economistas plantearon a estos organismos de ayuda financiera retomar los acuerdos, a los que respondieron ellos que no. Ellos no cumplían su palabra. Fujimori les respondió: yo no soy Alan García, díganme qué tengo que hacer y lo haré. Es allí cuando le plantean que tenía que hacer la perestroika, sí, la perestroika rusa en el Perú. ¿Y qué involucra eso? Eliminar los subsidios, reformas neoliberales, eliminar el cambio de la moneda nacional, pagar puntualmente el 10% del PBI como parte de la deuda externa. Y es a lo que Fujimori respondió sí, y lo empezó a hacer desde el primer día de su mandato en el Perú. El Perú es un país geográficamente grande, pero económicamente pequeño. Luego se termina haciendo una reforma tributaria. Uno de los problemas del país es el subempleo y el comercio informal, por lo que se crean dos instituciones, SUNAT y SUNAR. Lo que se estaba buscando era la modernización del Estado, antes visto en el gobierno de Leguía. Esto buscaba cambios y eficiencia en el país. Con todas estas medidas de corte neoliberal promoviendo la inversión interna y externa del país, cumple con los requisitos para reinsertarse en la economía o en la comunidad financiera mundial. El Fujishock de 1990. Si bien Fujimori había prometido en su periodo de candidato no provocar un shock financiero, una cosa es lo que dicen o prometen siendo candidatos para ganar popularidad y votos de la población, y otra cosa es lo que hacen y deciden en su condición de presidente. Juan Carlos Hurtado Miller, presidente del Congreso de Ministros, mensaje a la Nación del 8 de agosto de 1990. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis costará a partir de mañana 330.000. El kilo de azúcar blanca que solo se conseguía a 150.000 intis costará a partir de mañana 300.000. El pan francés que estaba esta tarde a 9.000 intis costará a partir de mañana 25.000. Pocas veces en el Perú o en cualquier parte del mundo se ha requerido de todo un sacrificio tan grande como el que necesita el Perú. Hay que cruzar un periodo corto de pocos meses en el que antes de estar mejor nos vamos a sentir peor. Ese es el precio que tenemos que pagar por lo ocurrido en los últimos años. El Perú tiene futuro. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Fujimori venció militarmente al terrorismo en el Perú, poniendo tras las rejas a Abimael Guzmán,
proclamó la Constitución de 1993 y reinsertó al Perú en la economía mundial. Estos fueron los aspectos más importantes del primer gobierno de Alberto Fujimori. Muchas gracias.